Buenos días. Vamos a dar comienzo al 12º ciclo de conferencias UPM TASI. Tengo el placer y el honor de tener aquí a mi lado al doctor Juan Antonio Calles. Dentro de un momento voy a presentar su currículum, que nos va a dar la conferencia El malware en dispositivos móviles. Sabéis que estas conferencias se están grabando gracias al equipo del GATE, el Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y entonces, de acuerdo a la ROPD, sabéis que se van a emitir estas imágenes en el canal YouTube de la UPM y, por lo tanto, dais vuestro consentimiento de que aparezca un dato de carácter personal como vuestra cara. ¿Vale? Bien, un breve currículum de nuestro ponente. Juan Antonio Calles es Cyber Security Senior Manager de KPMG España. Fue socio fundador y director de la compañía especializada en ciberseguridad Think Security. Pertenece actualmente a KPMG. Ingeniero técnico en informática de sistemas, posgrado en tecnología de la información y sistemas informáticos y posgrado en sistemas de decisión. Actualmente ponía que estaba haciendo su doctorado, pero hace ya un par de semanas es doctor, lo cual enhorabuena. Gracias, gracias. Bien, en cuanto a sus certificaciones, es Certified Hacking Forensic Investigator por el EC Council, CISA por ISACA, ITIL V3 por EXIN, D-Link Certified, FCSI y FTSAI. Es miembro de la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica, ANCITE. Es ponente habitual en diversos foros y congresos de seguridad nacional e internacional, entre los que se encuentran NoConname, RootedCon, HomeSec y SID. Y además es coorganizador de unas jornadas conocidas como Por una red más segura. Cuando quieras, Juan Antonio, muchas gracias por venir. Nada. Pues todo tuyo. Perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Jorge y Alfonso por invitarme. Es un placer estar aquí por primera vez. Nunca había venido a las jornadas TASI. Y bueno, como ha comentado, me llamo Juan Antonio Calles. Si los he enviado un currículum más corto. Bueno, vengo de KPMG, como ya he comentado. KPMG es una consultora que está en 156 países. Ofrecemos servicios de todo tipo, temas de derecho, temas tecnológicos, temas de, más orientados a empresas, telcos, seguros, construcción, transportes, etc. Y dentro de todo el abanico de servicios está la línea Data Advisory, en la cual pues, somos unas 100 personas aquí en España, de los más o menos 175.000 empleados que estamos en todo el mundo. Y dentro de esa línea está la rama de ciberseguridad, de la cual pues, soy el Senior Manager, que coordino y dirijo el laboratorio de ciberseguridad de KPMG para España. Bueno, dentro de esta línea nosotros ofrecemos distintos servicios. Servicios, por ejemplo, de ethical hacking, ofrecemos servicios de vigilancia digital, ofrecemos servicios más orientados al cumplimiento normativo, LOPD, ISO 27001, PCI DSS, Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, distintas ramas que en el ámbito de la seguridad pueden ser cruciales, ¿no? para dar servicio a nuestros clientes. Y bueno, en la charla de hoy, pues, cuando hablé con Alfonso y con Jorge, me pareció interesante que hablarles de malware. Es un tema típico, pero orientarlo más al sector de los smartphones, ¿no? Que está pegando muy fuerte últimamente y en concreto al sector de los Android. Y lo que vamos a ver a lo largo de la ponencia de hoy, pues bueno, va a ser una pequeña introducción al malware, que es, vamos a ver todas las tipologías de malware que existen y cuáles son sus objetivos principales. Luego vamos a ver distintas técnicas de evasión que se podrían utilizar para poder evadir esos sistemas antivirus, con técnicas muy sencillas y también con técnicas un poco más avanzadas, como la inyección dinámica de instrucciones en memoria. Luego iremos avanzando poco a poco, iremos entrando en el sector de las botnet, iremos viendo cómo funciona una botnet, qué tipos hay, clasificaciones, cuáles son algunas de las botnet más significativas por número, por tamaño que han existido en estos últimos años, como por ejemplo Zeus. A continuación ya iremos centrándonos en el caso de los smartphones, iremos viendo botnet para móviles, entraremos en el mercado de Android y empezaremos a ver también distintos ejemplos de caballos de Troya, en este caso, como pueda ser Trojan Sorip, not compatible o alguno como basado en un videojuego de pajarillos, bastante curiosos. Haremos alguna demostración también de cómo podemos interceptar un dispositivo móvil, en este caso utilizaremos Metasploit. Veremos también alguna demostración de algunos caballos de Troya comerciales que se utilizan, algunos se venden en el mercado negro, otros se venden de forma pública, camuflados como herramientas de control parental y con ellas veremos cómo se pueden interceptar smartphones. Iremos avanzando en la ponencia más orientándola hacia el ámbito forense y ver cómo podemos extraer evidencias de muestras de malware de un dispositivo móvil. Y finalmente veremos cómo hacer ingeniería inversa de un malware, en el caso de Android, que es algo muy sencillo porque al final están programados en Java y Java pues más o menos sabéis todos, ¿verdad? ¿Manos arriba? Sí, ¿no? Vale, perfecto.
Bueno, como os comentaba, vamos a hablar de malware y lo primero, pues, lógicamente, es definir qué es un malware, ¿no? Si citamos a la Wikipedia, pues un malware es un software, ni más ni menos, cuyo objetivo principal es dañar un equipo o infiltrarse en ese equipo para recuperar información. Este comportamiento generalmente es malicioso, pero no siempre va a ser malicioso, sino tenemos ejemplos como, por ejemplo, un software MDM. ¿Sabéis lo que es MDM? ¿Sí? Siglas de Mobile Device Management, el Bring Your Own Device, que está muy de moda, pues eso al final es un malware, ¿no? Es un caballo de Troya que va a hacer una botnet de equipos de una empresa, por así decirlo, como una especie de directorio activo con el cual se van a controlar todos esos dispositivos de forma remota por un sysadmin de la compañía y a través del cual pues, va a poder ejecutar distintas operaciones en esos equipos intervenidos, ¿no? Normalmente se aplican pues, políticas de seguridad, GPOs, etcétera, pero también se pueden hacer hasta el control de las capturas, capturar información de una cámara, de un micrófono. Es decir, es un malware en todos los sentidos. Una herramienta de control parental al final también es un malware, por así decirlo, con el que un padre pues, va a poder asegurar que los dispositivos de sus hijos pues, están controlados para hacer una navegación y un uso responsable. O el tan controvertido troyano policial, del cual también hablaremos hoy, con el que desde el pasado mes de octubre ya se posibilita, a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que los cuerpos policiales puedan hacer uso de caballos de Troya para poder interceptar los dispositivos de sospechosos, siempre en casos muy críticos y a través de una orden judicial autorizada por un juez, como luego veremos. Bueno, ¿qué tipo de malware tenemos? Pues os he presentado aquí en 3 diapositivas más o menos todos los que he ido reclutando yo a través de Internet. Por ejemplo, el primero que nos encontramos por orden alfabético son los adware. Es un tipo de malware que lo que hace es infectar un equipo y presentar publicidad. Normalmente se contratan en el mercado negro y la publicidad que muestran pues, son temas de anuncios de Viagra, venta de medicamentos, venta de estupefacientes, es decir, contenidos que no se pueden anunciar por motivos obvios de ilegalidad en los canales públicos y utilizan medios un poco más oscuros, más turbios para anunciarse. Luego tenemos los backdoor, que son software que lo que hacen es abrir una puerta trasera para que un atacante remoto se conecte a ese software y tome control sobre el dispositivo. Después tenemos los badware alcalino, que son una mezcla de backdoor y spyware también muy potente orientados a espionaje. Luego tenemos las bombas Ford, que están diseñadas para denegar el servicio de un sistema replicando procesos hasta saturar la memoria y hacer que la máquina, o el server o el dispositivo de turno se acabe cayendo. Después tenemos las bot o botnet, que es un software que normalmente es un caballo de Troya, que lo que hace es infectar un sistema, dar control remoto al botmaster en este caso, que es el atacante, y tomar control sobre una red de ordenadores que son llamados sistemas zombie. Luego tenemos los crimeware, que son todos aquellos malware que están diseñados para cometer estafas y delitos financieros. Los criptovirus, que están muy de moda. Hay un tipo que son los ransomware, que os sonarán porque básicamente cifran la información que hay en un sistema y luego piden un rescate. Ahora está muy de moda el tema del CryptoLocker, TorrentLocker, CBLocker o malware de correos, como se lo ha conocido porque provenía principalmente de una campaña de spam aquí simulando ser de correos, pues bueno, es un tipo de criptovirus. Luego tenemos los dialers, que ahora se utilizan menos, que están diseñados para acceder a sitios con contenido de pago y así evadir pues, el pago de las facturas. Los hoax, que no son más que bromas, software que simula ser un malware pero que no es dañino. Después tenemos los keyloggers, que son aquellos malware que capturan pulsaciones de teclado y ratón. Normalmente suelen venir incluidos también en los caballos de Troya bancarios para temas de robo de tarjetas de crédito, credenciales, etc. Después las ladillas virtuales, nombre curioso, que al final es cualquier malware que se descargue de páginas pornográficas, ¿no? Es un nombre genérico que se les da. Los leapfrog, que están diseñados sobre todo para robo de credenciales, de correo electrónico o de software. Después tenemos los parásitos, que es todo software que se oculta en otro software o en un proceso. Luego tenemos los farming, que estos se vienen utilizando desde los años 90 de forma muy habitual y se basan en suplantar en el fichero host del sistema operativo para que cuando nosotros queramos navegar a cierta página, en el fichero host nos redirija de forma forzosa al sitio que el atacante quiere. Por ejemplo, si queremos navegar a Google, pues puede que nos hagan una redirección a Google con 3 OEs y en ese dominio ellos pongan un phishing para capturar credenciales o redirigirnos en el buscador a donde el atacante quiera, ¿no? Pues bueno, un ejemplo de millones que pueden existir en Internet. Después tenemos los portware, que más o menos están diseñados para evadir facturas, como antes vimos en otro tipo, pero estos están orientados a páginas con contenido pornográfico. Los riskware, que son aquellos software que se instalan de forma a propósito
en un dispositivo porque se sabe que tiene una vulnerabilidad conocida y que se puede explotar de forma remota para tomar control del dispositivo. Podemos decir que convierten un software en una especie de caballo de Troya en el que, aprovechando una vulnerabilidad, pues se puede tomar control remoto sobre el dispositivo. Después tenemos los rogue, que son los que simulan ser un malware falso y nos ofrecen una vacuna mágica para solucionarlo, que suele costar unos 30 o 50 dólares más o menos, y que obviamente pues es una estafa, ¿no? Pero mucha gente pues acaba picando por desgracia. Finalmente, por acabar con la chapa teórica, tenemos los rootkit, que son aquellos malware diseñados para ocultar información de un sistema. Normalmente el objetivo es ocultar un proceso de la memoria de un dispositivo o ocultar una parcela de disco duro. Por ejemplo, analizando algún dispositivo nos hemos encontrado con rootkit que ocultan unos megas de un disco duro para ocultar pornografía infantil y luego distribuirla a través de Internet bypasseando la dirección IP del atacante en este caso, para que salga la de los equipos que están infectados. Luego tenemos los scareware, que son como los rogue. Su objetivo al final es causar pánico y que los usuarios pues paguen una tasa por limpiar o solventarles el problema del rogue. Spam, sabéis lo que es, correo basura. Spyware, son como los badware alcalino, son malware diseñados para el robo de información. Luego tenemos los caballos de Troya, que son los más conocidos, que nos dan control prácticamente total sobre un dispositivo de forma remota. Y finalmente tenemos los virus y los gusanos. Los virus es como se conoce malamente al término malware. El virus es una variante de malware, un tipo de malware, diseñado para alterar el funcionamiento de un sistema, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego tenemos los gusanos, que su objetivo es alterar el sistema, pero para dañarlo, y que normalmente residen en memoria. Bueno, ¿desde cuándo existen los malware? Pues más o menos, según se cuenta, existen desde los años 60, en concreto desde 1960, como ahora veremos. Aunque no ha sido hasta los años 2000 cuando ha explotado a nivel mundial. De hecho, surgieron gracias a este invento que podéis ver aquí, que es el conocido como el primer monitor del mundo, que es el cinescopio, que sacó el DEC PDP-1 en el año 60. Y en ese año, entre el 60 y el 61, en los laboratorios Bell, Victor Wysocki, Robert Morris y Dennis Ritchie diseñaron un videojuego Core War que se llamaba Darwin, y que no eran más que dos programas que luchaban por una porción de memoria compartida, ¿no? Es como funciona más o menos un gusano de forma muy abstracta y muy alto nivel. Pero por ello fue considerado como el primer malware de la historia. Y desde entonces y hasta la actualidad, que han pasado pues casi 50 años, os he preparado una línea temporal con los que he considerado los malware más significativos de cada década. Podéis ver que en los años 60, 70, 80 pues no había mucho malware. El malware principalmente era de tipo gusano o de tipo virus, estaba diseñado para dañar un sistema, hacer daño, eliminar archivos, pero no empezaban a haber malware que se pudiese controlar remotamente, principalmente porque no era típico que todos tuviésemos internet en nuestra casa. Era algo muy extraño, ¿no? A finales de los 90 ya sí que empezaba a haber con más habitual que se tuviese internet en los domicilios, comenzaron a surgir los caballos de Troya. Tenemos malware como, por ejemplo, ACSV, Larus, estos que se pasaban por las enciclopedias que nos grabábamos en disquetes, en mi época era en el colegio. Michelangelo también fue un malware muy famoso. Viernes 13, que es un malware de los 80, pero que en el 91, 92 volvió a resurgir. Luego en los años 2000 ya empezaron a avanzar con caballos de Troya un poco más avanzados. 2005 hacia adelante, sobre todo, caballos de Troya bancarios. Podemos destacar, por ejemplo, el caso de Zeus. Tenemos también algunos malware como Stuxnet, muy significativo, que habréis oído por el tema de las centrifugadoras de uranio, ¿no? Que supuestamente detrás estaba Estados Unidos e Israel, aunque todavía no ha sido muy aclarado. Y ya de forma más reciente, desde el 2010 para acá, pues hemos tenido malware muy avanzados, como el caso de Red October, que sacó Kaspersky, o los famosos CryptoLocker, TorreLocker, CBLocker y todos los Locker que ya conocéis y que hemos comentado ahora. También el que quizás ha sido más significativo últimamente ha sido Revetón, porque ha salido muchísimo en prensa. Posiblemente, si os digo Revetón, no os suene mucho, pero si os digo que es el nombre técnico del virus de la policía, pues ya sí que os suene, ¿no? Y seguro que mucho lo habéis padecido. ¿Cuánto lo habéis sufrido, el virus de la policía? Nadie lo va a decir, ¿no? Bueno, normalmente este malware se extendía a través de un dropper que se descargaba de páginas que tenían contenido pornográfico o páginas de streaming de vídeo, tipo roja directa, de series, etc. Por ello, bueno, quien lo sufría, pues puede ser que hubiese hecho algo no muy lícito, ¿no? Bueno,
¿Cuál es la evolución del malware? Pues bueno, según varias casas de antivirus, este por ejemplo es un informe de VTest, en la actualidad se están analizando 500 millones de muestras de malware al año. Si veis la gráfica, en el año 2007-2008 fue cuando esto estalló a nivel mundial y fue cuando bajaron las tarifas de ADSL y cuando ya todo el mundo se pudo permitir tener internet en casa, ¿no? Por eso explotó y sobre todo explotó por el tema del malware bancario, ¿no? Porque al final detrás esto se ha convertido de un hobby, ¿no? El tema del malware, al final un negocio y muy lucrativo. Dentro de los malware tenemos una variante que son las botnet, que ya las hemos definido anteriormente. Las botnet normalmente tienen un objetivo malicioso, que es realizar ataques de negación de servicio o recuperar información de forma masiva de todos los equipos que están siendo controlados. Pero de nuevo, al igual que el malware no siempre tiene un objetivo malicioso, las botnet tampoco. Y hay algunas botnet éticas, como pueden ser el caso de Boeing, SETI@Home o Distributed.net, que posiblemente hayáis estudiado en la facultad, y que están orientadas pues, a resolver problemas matemáticos, criptográficos, o como por ejemplo en el caso de SETI@Home, buscar vida alienígena, analizando señales de radio de forma distribuida. Y son proyectos súper interesantes. Las botnet tienen 4 componentes principales, que son el bot master, el zombie y el panel de control. El bot es el software con el que se infectaría un PC, un smartphone, una tablet, el dispositivo es seleccionado. El bot master es el nombre que recibe la persona que controlaría la botnet. El zombie, el nombre que recibe en la máquina que ha sido controlada por el bot. Y finalmente el panel de control es, por así decirlo, el dashboard desde donde se controla toda la red de zombies que se han infectado. Y existen 2 tipologías principales de botnet, que son las directas y las reversas. Y es en base a la arquitectura y la forma en la que se conecta el bot master al software. Tradicionalmente se optaba por la línea directa, en la que era el bot master el que se conectaba al bot para enviarle instrucciones. Pero con las medidas de seguridad que existen hoy en día, puertos cerrados, firewall, etc., es una comunicación difícil. Y por ello ahora se opta por arquitecturas reversas, en las que es el bot el que se conecta al panel de control y le solicita instrucciones pues, a través de un JSON, de un CSV, de un XML, de un tipo de archivo que se pueda dejar de forma pública en una dirección IP en un dominio, se lo descargue el bot, ejecute las instrucciones que tenga que ejecutar y luego envíe la información de forma segura por HTTPS como parámetros, por FTP, SFTP, bueno, con el protocolo que seleccione el programador del bot. ¿Qué botnet hay más famosas de la historia de los últimos años? Pues tenemos Bredolab, Mariposa, Conficker, TDL4 y Zeus. Bredolab ha sido la más grande, con 30 millones de dispositivos infectados, y Mariposa la segunda más grande, que también es significativa porque es una botnet española, hecha por españoles que al final pues, les acabaron pillando, ¿no? Les detuvo, en este caso fue el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, que desarticuló esta botnet, y se dice que a través de esta botnet se podían ganar hasta $100.000 diarios, con lo cual el negocio era muy lucrativo, ¿no? En este caso, pues, su negocio provenía de que alquilaban esta botnet para realizar ataques de denegación de servicio y por los datos bancarios que sustraían con ellas. ¿Y qué tipología de botnet, hablando de arquitectura, tenemos? Pues bueno, tenemos 3 tipos principales y una variante. El primero es la centralizada, que es la tradicional, desde un panel de control se controlan todos los software que están siendo controlados a través de la botnet. Luego tenemos las peer-to-peer, que son descentralizadas y en ellas pues el controlador de la botnet, el botmaster, no deja de ser un nodo de esa red peer-to-peer. Son mucho más difíciles de desmantelar, como es lógico, que una botnet centralizada en la que hay un único panel de control y es visible de forma pública. Luego tenemos las descentralizadas, que son como las peer-to-peer, pero que carecen de un ficherito de configuración donde se indiquen todos los nodos que forman parte de esa red, sino que aquí, mediante barridos automáticos, el botmaster tiene que ir localizando posibles bots que existan en Internet y que formen parte de su botnet, con lo cual es mucho más difícil de desarticular, pero también mucho más compleja de administrar. Y luego tenemos las centralizadas balanceadas, que es más o menos la que vienen utilizando los malware más avanzados, como el caso de Zeus, en las que se basan en tener varios paneles de control para controlar la botnet y en el momento que algún juez, ISP, cuerpo policial, etcétera, tiran abajo un dominio, pues automáticamente la botnet se balancea a otro panel de control y sigue funcionando con total normalidad. Bueno, las fases de una botnet son las mismas que cualquier malware. Primero se seleccionan los objetivos, se realiza el proceso de infección y se programa la botnet. Pero lo importante aquí es las botnet y los malware, qué técnicas de evasión pueden utilizar para poder evadir los sistemas antivirus. Esto es una película y muy compleja. Pues bueno, yo os he puesto aquí 5 tipos, no son todos los que hay, pero sí más o menos son los principales, que son la modificación de instrucciones, la ofuscación y el cifrado, oligorfismo, polimorfismo y metamorfismo, la distribución y cifra de cadenas y la inyección dinámica de instrucciones,
que esta última es una técnica muy conocida en el mundo del exploiting, pero que en el mundo del malware todavía no se utiliza mucho, pero que seguro que se va a utilizar en los próximos años. La primera es obvia, modificación de instrucciones. Si nosotros somos los que hemos programado ese malware y tenemos el código fuente, en el momento que un antivirus lo detecte, vamos a modificar el código fuente lo suficiente para hacerlo completamente indetectable. ¿Que no tenemos el código fuente? Pues se podría hacer ingeniería inversa. El problema es que es mucho más costoso. Luego tenemos las técnicas de ofuscación y cifrado, que se basan en ocultar el flujo de control y las estructuras de datos que contienen información sensible, por así decirlo, de un software. Esta labor se realiza con un software que se llama Crypter y que se comercializa. Por ejemplo, en crypter.org podéis comprar por precios ridículos Crypters. Eso sí, yo os aseguro que os van a durar 1 o 2 semanas hasta que alguna casa de antivirus lo acabe analizando, lo pille y lo meta entre su base de muestras de malware. También es importante reseñar que en algunos foros underground o foros de malware, como indetectables.org, se intercambian crypters, pero no se los dan a la gente que se acaba de conectar al foro, que se acaba de registrar, sino que esperan a que ese usuario tenga 5.000, 10.000 mensajes, es decir, sea un usuario más interno del foro para poder compartir este tipo de software tan crítico, ¿no? Para que no llegue una casa de antivirus, se conecte y empiece a interceptar software malicioso, ¿vale? Bueno, más cosillas. Técnicas de oligomorfismo, polimorfismo y metamorfismo. Estas son las técnicas de cifrado y de mutación. El oligomorfismo se basa en que el propio malware tiene sistemas de cifrado y de descifrado para ocultar información que pueda ser crítica del malware, como por ejemplo la dirección IP a la que se conecta, un vector de inicialización y una clave de un sistema de cifrado. Es decir, cadenas que pueden ser muy significativas para poner una muestra por parte de la casa antivirus. Luego tenemos los polimórficos, que además aumentan la capacidad generando cifradores y descifradores de forma dinámica, de forma automática. Y finalmente los metamórficos, que son capaces de mutar su propio código mediante instrucciones de salto, instrucciones de jump. A continuación tenemos la distribución y cifra de cadenas, que se basa en que los antivirus lo que hacen normalmente, como antes os he comentado, es localizar distintas cadenas que son significativas, una IP, una password, un vector de inicialización. Pues esta técnica se basa en coger todas las cadenas de texto que tengáis en el código, todos los strings, hacerlos cachitos, codificarlos, cifrarlos, aunque sea pasarle un César, algo básico para que en un análisis estático no salgan esos strings de forma clara y se lo pongan un poco más difícil a los analistas de malware. Con esa simple técnica posiblemente se logre evadir mucho más de la mitad de los antivirus que tenemos en Virus Total, ¿vale? Por tanto, es una forma muy sencilla de evadir sistemas antivirus. Y la última de las técnicas que os quería comentar es la inyección dinámica de instrucciones. Y se basa en no codificar en el propio software, en el propio malware, las instrucciones que pueden ser más críticas y fácilmente analizables por un analista, sino que este código, por así decirlo, lo vamos a dejar en Internet, en un ficherito, y cuando nosotros le demos la instrucción al bot, se lo va a descargar y va a cargar ese código directamente en memoria. Se puede hacer de 2 maneras principalmente. Una, codificar ese código en una librería, por ejemplo en una DLL si es para Windows, descargarla en el equipo y cargarla en memoria mediante alguna función como Load Library y getProcAddress para llamar a la dirección de memoria donde ha sido cargada, ¿vale? Esto, pues, por ejemplo, con C y el API de Windows lo podéis hacer de forma sencilla. Pero también lo podéis inyectar directamente en memoria sin pasar por disco, dejando un socket abierto y sin pasarle una DLL, pasándole el string, pues, por ejemplo, en base 64 del código y cargándolo directamente en memoria. Pero ya tenéis que dejar un socket abierto, que es una vía abierta también para que pueda ser detectado. Así que, bueno, en función del malware, pues se puede hacer de una manera o de otra. Bueno, visto todo esto, ¿consideráis que el malware es malo, es bueno? Bueno, a mí me gusta más llamarlo es legal versus ilegal, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia, pues obviamente es ilegal, pero si lo usamos como herramienta de Mobile Device Management, en la que previamente se ha autorizado a la compañía porque los usuarios han firmado un contrato previo, pues ahí se convierte en legal, ¿no? Un control parental al final es legal, ¿no? Llega un padre y le dice a sus hijos, si vives en mi casa son mis normas, son mis equipos, por tanto yo elijo qué quiero controlar y qué no. Por tanto, eso también lo consideraríamos legal. Troyano policial, como vamos a ver ahora, también sería legal. Y, por supuesto, como hobby y aprendizaje, también es legal. Eso sí, también reseñar que si colgáis algún malware en Internet para que otros usuarios lo usen, con las últimas leyes que ha habido, esto es un tema delicado. Y si lo distribuís con el objetivo de hacer daño, por así decirlo, pues se considera delito, ¿vale? Si lo distribuís, como nosotros el caso de Flu, como un medio de aprendizaje, de hecho así lo indicamos y así lo fomentamos, pues bueno, no habría ningún problema, ¿vale? El caso de Flu, bueno, no lo he contado, en el año 2010, junto con Pablo González, que ha estado en otras jornadas TASI, monté fluproject.com
que básicamente era un malware que diseñamos educativo y que distribuimos el código fuente desde el año 2010. Lo tenéis de forma pública en Internet, lo podéis descargar, podéis analizar el código, mejorarlo y enviarlo. Y nosotros, pues, orgullosos, colgaríamos todas las evoluciones que hicieseis sin ningún problema. Pero ya os digo, su objetivo es pleno aprendizaje y, de hecho, todos los antivirus del mundo lo detectan hoy en día. Así que, bueno, no serviría de mucho para hacer el mal. Bueno, referente al troyano policial, sí que me gustaría reseñar esto, y es que en el pasado mes de octubre se modificó la ley de enjuiciamiento criminal. Y ya sí que se posibilita que los cuerpos policiales puedan utilizar de forma legal caballos de Troya, por así decirlo, para poder interceptar de forma remota un dispositivo de un sospechoso para extraer información. Pero solo lo pueden hacer en delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, en delitos de terrorismo, que es algo que ya se podía hacer con anterioridad. Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad reducida, delitos contra la Constitución y la defensa nacional y, finalmente, delitos cometidos a través de instrumentos informáticos. Este último abre un poco más el abanico de casos en los que se puede utilizar este tipo de tecnología. Pero sí que es importante reseñar el punto 2 de la citada ley, y es que indica que no cualquier policía va a poder hacerlo, sino que con nombre, apellidos y número de placa van a especificar qué policías van a poder hacer esta intrusión, por así decirlo. También especifica cuánto tiempo va a ser, si serán 24 o 48 horas, y hay que especificar también qué dispositivos exactos van a ser los que se intervengan. ¿Cuál es el problema? Y me lo podéis decir vosotros también. Detrás de una IP, ¿cómo sabemos qué equipos hay? ¿No? Detrás de una IP de un domicilio puede haber un smartphone, 10 PCs, un servidor, una nevera inteligente, una Smart TV. No se sabe qué dispositivos hay detrás. Por tanto, con esta ley es peliagudo y complejo el determinar qué dispositivos se van a intervenir. Y voy mucho más allá. Imaginaros que estamos en un cibercafé, en un locutorio, y se intercepta un PC que en ese momento está utilizando un pedófilo, por así decirlo. Si 20 minutos después va un padre con sus hijos a jugar un videojuego, ese dispositivo está intervenido y esa persona no tiene culpa de nada. Por tanto, también es un caso crítico y complejo, ¿no? con esta ley. Pero bueno, por lo menos es un paso que se ha dado más allá para luchar con ciberdelincuencia del tipo relacionada con pornografía infantil, y al menos es un pasito que sí que va a ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a luchar contra estas lacras, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de malware tenemos en el mercado? Pues, por ejemplo, yo os he seleccionado para contaros hoy aquí el caso de XNS Spy y DroidJack, que anteriormente fue conocido como SandroRat. El primero se comercializa como una herramienta de control parental, ciberespionaje, pero desde el punto de vista legal, de hecho la podéis comprar con una Visa o una Mastercard, es decir, no os tenéis que ir a medios ocultos underground para adquirirlo. Y el último, DroidJack, sí que se comercializa como un caballo de Troya, con todas las letras, con lo cual creo que detuvieron al desarrollador de este bicho, pero bueno, se sigue comercializando como ahora veremos en Internet. El primero de ellos lo podéis adquirir por $12, está de oferta ahora, como podéis ver, $12 al mes o $149 al año. Y además tienen publicado en Internet el panel de control con una demo de un smartphone iOS y un Android que tienen intervenidos. De esta manera pues podéis aprender cómo funciona antes de comprarlo. Voy a ver si os puedo poner aquí alguna demo para que lo veáis. La verdad es que es muy curioso y es muy bonito porque está muy bien programada la interfaz gráfica y está hecha en plan para tontos. O sea, 2 botones, nos traemos la información y automáticamente la explotamos con gráficas y todo muy bonito. Bueno, a ver si me carga el navegador y lo vemos. Bueno, pues aquí tenemos el dashboard, como veis. Esta sería nuestra botnet con los equipos que están intervenidos, un iPhone y un Android. Si nos vamos a Settings, pues en plan botón gordo le damos aquí a Future, por ejemplo, y le decimos, pues venga, captúrame todo el historial de llamadas, contactos, lo que queráis. Se puede hacer prácticamente de todo sobre un dispositivo. Y luego nos iríamos al dashboard y automáticamente vamos a ver de forma visual, pues aquí información del dispositivo, número de teléfono, email. Aquí vamos a ver las llamadas entrantes y salientes, incluso nos lo presenta de forma con gráficas, el geoposicionamiento del dispositivo, por dónde ha estado, mensajes recientes. Podemos irnos también aquí, por ejemplo, a la parte de Messenger y ver las conversaciones que tengan en Skype, en WhatsApp. Pues nada, $12 al mes. O sea, ¿dónde está el negocio aquí? Que el panel de control no lo tenemos nosotros. Está subido en un servidor en un paraíso fiscal. Y claro, la persona que mantiene esta botnet es la que tiene la custodia de todos esos datos
que pueda hacer con ellos lo que le plazca. Así que bueno, aquí está el verdadero problema, ¿no? ¿Quién es el cliente, por así decirlo? ¿Nosotros o nuestros clientes, nuestros datos? Pues bueno, es algo que es importante reseñar, ¿no? Luego otro muy curioso es el caso de DroidJack. Este malware es un poquito más potente, nos va a dar más capacidades de extraer información, pero también es un poco más complejo de administrar. Requiere montar un servidor y el servidor, bueno, es una aplicación que está hecha en Java, por lo tanto, pues bueno, ya hay que tener un mínimo de conocimiento de informática, aunque el autor nos da un manual. Este vale $210 al año y, de nuevo, también tenéis un manual en internet de su uso. En este caso es un vídeo de YouTube. Dura 15 minutos, así que no os lo voy a poner entero, simplemente os lo voy a poner para que podáis apuntar el nombre y lo podáis visualizar en casa cuando tengáis un ratillo libre. Muy curioso de ver también. Y bueno, se llama How to Set Up an Android RAT, DroidJack, si queréis apuntarlo y verlo en casa. Y bueno, os va a explicar cómo se configura este panel de control y cómo se puede realizar la interceptación. En este caso, eso sí, solo es para Android. En el caso anterior también era para dispositivos iOS. Bueno, y aquí pues nos explica cómo funciona. Bueno, son bastante curiosas estas tecnologías, pero en el mercado no es lo que se utiliza normalmente para infectar a la población. Por ejemplo, os he traído 4 muestras de malware que hemos analizado, que son Flappy Bird, Not Compatible, Locker Cuckoo Magic y Proxy Trojan Shorip. Todos ellos son malware maliciosos que tienen objetivos, pues como por ejemplo el primero, Flappy Bird, se basa en que algunas copias de este juego, no sé si habéis jugado al Flappy Bird, este intento del Angry Birds por triunfar, pues bueno, se cogió este videojuego, lo modificaron de forma maliciosa, le añadieron ciertas líneas de código y lo subieron a los black markets para distribuirlo. Y todo el que se descargaba estas copias modificadas de los black markets pues era infectado por este peculiar malware que lo que hacía era suscribirnos a sistemas de mensajería premium, SMS premium. Si analizamos el código fuente en Java, pues vamos a ver funciones como sendText o receiveText. Y también, sin tener que analizarlo, simplemente viendo el Android Manifest, vamos a ver cómo el videojuego nos pide permisos para enviar y recibir SMS. ¿Para qué quiere un videojuego pedirnos estos permisos? ¿No? Pues bueno, obviamente porque no es un videojuego como tal, sino que tiene pues un beneficio oculto, ¿no? Luego tenemos Not Compatible, que este sí que es más un caballo de Troya clásico. Tiene la peculiaridad de que se instala como una actualización de Android, con lo cual pasa más desapercibido. De hecho, se instala en /data, en COM Security Update, y se instala como una actualización, como os decía. Ahí os he puesto la muestra por si queréis descargarlo, luego tendréis acceso a las diapositivas. Y lo más curioso es que cuando se instala solo nos pide estos permisos, el de Network Communication, con lo cual pues pasa desapercibido completamente. Yo me lo comería con patatas fritas, o sea, sin ningún problema. Pero cuando el usuario está descuidado, pasadas unas horas, unos días, le envía una actualización al móvil en la que efectivamente ahí le pide permisos para todo, micrófono, captura de mensajes, historiales, etc. Y si el usuario pues no es precavido y le da el botón aceptar, pues ya se instala lo que es el malware real, ¿no? Esto digamos que es un dropper inicial para entrar de avanzadilla en el dispositivo. Y ahí ya es cuando se realiza la troyanización completa. Luego tenemos los malware de tipo ransomware, que también han dado el salto a Android. El malware de la policía, que por ejemplo mi amigo Josep Albors ha hablado mucho de él en distintas conferencias, pues también ha llegado al mercado Android. Y os he traído hoy uno que me parece muy curioso, que es el Cuckoo Magic. Este afectó sobre todo a China, por eso está en China. Pero si mi chino mandarín no me falla, pues ahí pone que tenemos que pagar un rescate de más o menos un Bitcoin para poder darnos el código para salir de esta ventanita que nos sale siempre que arrancamos el dispositivo. De nuevo, también os he puesto la muestra ahí. Y además también, pues a nivel de permisos, vemos cómo nos solicita el famoso envío y recepción de SMS, con lo cual pues canta un poco, ¿no?, cuando instalamos esta aplicación. Y finalmente, por concluir con estos malware, tenemos el Proxy Trojan Shorip, que fue detectado por primera vez en 2013, en abril, y que sigue pegando todavía muy fuerte. Y que esto es un malware como la copa de un pino, que cuando se instala la primera vez ya te pide permisos para mensajes, registro, llamadas, historial, para todo. El nombre del paquete es Com Studio Proxy APK y bueno, se instala en /data como todas las aplicaciones. Y si analizamos el Android Manifest, lo vamos a ver cómo efectivamente nos pide control total. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos troyanizar un dispositivo sin tener que adquirir nada en el mercado. Simplemente con, por ejemplo, un Kali Linux. ¿Todos sabéis lo que es Kali Linux? Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, es una distribución de Linux orientada al pentesting, a hacking ético.
y vamos a utilizar una herramienta que viene en estas distribuciones, que es el framework de Metasploit, para interceptar ese dispositivo Android que tengo en la mesa. Así que me vais a permitir que me siente para teclear un poquito la máquina virtual y vamos a ver cómo podemos interceptar este dispositivo de forma sencilla. Pues voy a sacarme un Kali. Para los que entréis por primera vez, el usuario es root y la contraseña es root al revés, es decir, Tor. Y una vez que entramos, pues arrancamos una shell. A ver, voy a verificar que tenga conectividad a Internet. Vale, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un ifconfig para ver qué dirección IP. Vale, tenemos la 4379. Y a continuación vamos a generar el APK malicioso con el que vamos a realizar la interceptación del dispositivo, que esto lo vamos a hacer con la herramienta MSFVenom. Para ello le ponemos el parámetro "-p", le decimos que vamos a interceptar un Android con Meterpreter y con el exploit reverse TCP le vamos a indicar en qué dirección IP vamos a dejar un manejador escuchando, que va a ser en la IP que hemos visto ahí arriba, 192.168.43.8. Vamos a decirle el puerto, pues por ejemplo el 4444, conexión reversa, y vamos a decirle que el APK malicioso nos lo deje por ejemplo en root y lo llamemos el interna.apk, para que pase desapercibido. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a arrancar un Apache para poder enviarlo al dispositivo móvil. Normalmente vamos a dejar el APK colgado en Internet para que el usuario se lo descargue o se lo va a enviar por correo electrónico. Pero bueno, como es una prueba local, vamos a arrancar un Apache y vamos a establecer una conexión local con el dispositivo, que ya lo he hecho previamente. Ahora, pues bueno, este APK me lo voy a llevar a la carpeta del Apache por defecto, que es en /var www.html. A continuación, ya vamos a arrancar MSF Console, el framework de Metasploit, y automáticamente vamos a cargar un exploit y el payload que utilizaremos para arrancar un manejador y podernos conectar al dispositivo de forma remota. Bueno, Metasploit tardará un poquito en cargar, sobre todo si es la primera vez que lo utilizáis, porque tendrá que actualizarse. En este caso, como yo lo utilizo de forma habitual, pues bueno, ya me carga más rápido. Vamos a cargar el manejador, el multihandler. Vale. A continuación, vamos a cargar el payload. Y le voy a cargar el de Android, Meterpreter. Vale, reverse TCP. Vale, ahí estamos. A continuación voy a decirle cuál es la IP donde va a quedar escuchando, que es la 192.168.43.8. Vamos a ponerle el port, que era el 4444, y finalmente exploit. Y ahora lo que voy a hacer es, desde este smartphone, voy a conectarme a la red y voy a descargarme el malware desde esa dirección IP. Y automáticamente veis que ya me ha dado una sesión. Vale. Ahora, si por ejemplo hago un ls, vale, aquí está. Me ha dicho que está instalado en /data con Metasploit stage files. Por ejemplo, otro comando. Vamos a lanzar un ifconfig y me dará el direccionamiento IP del móvil. Como veis, ya tenemos control sobre el dispositivo móvil y podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, pues podemos lanzar una captura de la cámara. Vale, ahí está. Bueno, como veis, muy fácil controlar un smartphone simplemente con Metasploit y un poco de conocimiento de Bash, ¿no? De shell. Bueno, perfecto, continuamos. ¿Os ha gustado Metasploit? Bueno, en las diapositivas encontraréis el listado completo que podemos utilizar con esta aplicación. Bueno, veis aquí todos los comandos que he lanzado y estos son todos los comandos que podéis lanzar. Más o menos son los típicos de un Bash y luego aparte pues tenéis comandos específicos para captura de micrófono, SMS, volcado del historial de llamadas y del navegador, cámara, podéis grabar streaming de vídeo también y descargarnos vídeos. Bueno, bastante curioso. Si subimos este APK a VirusTotal vais a ver que lo detectan 10, 15 antivirus normalmente, por lo cual
si el usuario tiene un antivirus, puede ser que lo cace. ¿Cuántos tenéis antivirus en el móvil? Bueno, pues el resto, el 95% restante, lo comeréis con patatas. Y aún así, el atacante puede hacer lo siguiente. Yo algunas veces he probado a reversear todo este código que tiene este APK y modificarlo con alguna instrucción. Si hacéis eso, solo lo va a detectar un antivirus, que es Kaspersky y la versión de pago que tiene motor heurístico y por ello es capaz de cazarlo. Si no, el resto se lo comen con patatas. Por tanto, es un malware bastante crítico, por lo cuanto yo recomiendo tener cuidado y al menos tener un antivirus, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos recuperar estas muestras de malware una vez nos han infectado un equipo para analizarla? Pues con lo que se viene llamando un proceso de análisis forense, ¿no? Estos procesos normalmente se utilizan para ver qué ha ocurrido, dónde, cuándo, cómo y por qué, generalmente cuando hay intrusiones. ¿Qué podemos analizar de estos dispositivos? Pues la tarjeta SIM, que como sabéis pronto va a dejar de existir con la nueva SIM, la memoria interna, memorias secundarias, flash, posibles tarjetas de memoria SD, micro, mini SD que tenga el dispositivo, etc. Se pueden analizar muchas cosas. Y para ello en el mercado hay infinidad de herramientas, tanto de pago como gratuitas. De pago, quien domina el mercado pues, son DRI, son Encase, son FTK, son herramientas muy potentes, muy caras, pero que si estáis en empresas que están todo el día haciendo esto, pues obviamente son rentables. Pero también tenéis soluciones open source en el mercado para poder trastear un poco en casa y aprender pues, cómo se puede realizar un forense, cómo se pueden recolectar muestras de forma segura de un dispositivo y vamos a ver ahora cómo hacerlo. Más o menos un proceso forense adaptado a un móvil sigue estos pasos. Lo primero es preservar las evidencias, por supuesto, y más si esto puede acabar en un juicio. Es algo que veréis mucho cuando estéis en empresas. Obtener información del dispositivo, sobre todo ver si tiene tarjeta SD, si no, si esa tarjeta SD está oculta detrás de la batería y voy a tener que quitar la batería para quitar la SD. Eso implica que hay que apagar el dispositivo y si se la apaga posiblemente necesitaremos un PIN para entrar. Es decir, hay que tener en cuenta muchos factores del dispositivo concreto. Luego volcar la memoria RAM, que es algo muy complejo, como ahora veremos, pero que herramientas automáticas como DRI, por ejemplo, pues es algo que realizan de forma sencilla. Adquirir la imagen física de la memoria interna es algo que se puede realizar con un Linux, con DD, como ahora veremos. Y Android, como no deja de ser un Linux, pues también lo vamos a poder realizar. Obtener datos de las tarjetas SD si tuviese, hacer un forense en vivo, adquirir información de la SIM y un informe. Pues bueno, estos son los pasos normales de un forense. Y para el tema de malware nos van a interesar de los pasos 3 al 6 en concreto, ¿vale? Rápidamente y sin entrar en mucho detalle, lo primero es redactar un fichero de cadena de custodia, conservar el dispositivo de forma adecuada. Sobre todo es interesante que no toquéis la pantalla, por si tiene un patrón de desbloqueo, pues no manchar ese patrón, a ver si al trasluz vamos a poder recuperarlo luego en el futuro. Esto se llama smooth attack, luego lo veremos también. A continuación, obtener información del dispositivo. Tenéis por internet 1000 páginas donde buscando el dispositivo os va a dar toda la información, como por ejemplo PhoneScope, donde tenéis información de prácticamente todos los dispositivos móviles del mundo. A continuación, se calcularía, o sea, se descargaría, se volcaría la memoria RAM, que es muy importante en el caso del malware para ver cómo está funcionando en el sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Linux, esto se hace con Lime, Linux Memory Extractor, y se basa en compilar en una versión similar del kernel de Linux este software que está programado en C y luego utilizarlo para cargarlo en el kernel, en este caso del Android, y poder descargar la memoria RAM. ¿Cuál es el problema? Que vais a necesitar una máquina virtual de Android que tenga exactamente la misma versión del móvil en el que queréis volcar la memoria RAM. Porque si esto lo hacéis directamente sobre el propio smartphone, vais a contaminar el dispositivo, vais a dañar las muestras. Por tanto, siempre tendremos que trabajar previamente con una máquina virtual. Y bueno, lo podéis descargar desde Code Google sin problemas. Aunque Code Google ya no esté, pero bueno, lo tenéis ahí. Creo que también lo ha subido a GitHub ya. Bueno, ¿cómo se puede adquirir la imagen de la memoria interna? Tenemos dos vías, la forma física, hardware, y la forma software. Como forma hardware, os recomiendo sobre todo dos productos. No me llevo comisión de ninguno de ellos, sino porque son los que dominan el mercado, que son UFED Celebrite y XRI, ¿vale? Estos productos nos van a permitir de forma totalmente automática interceptar toda la información de un dispositivo, volcarla y poder analizarla de una forma visual bastante cómoda. Eso sí, son caros. Por ejemplo, una XRI y una UFED de 7.000 euros nos van a bajar. Y si queréis el paquete premium, como por ejemplo la UFED, que sea rugorizada con un maletín Pelican, de estos que se suelen utilizar más en investigaciones de campo, se os puede subir a unos 11.000, 12.000 euros, más o menos.
Así que bueno, son tecnologías que obviamente se utilizan en empresas que esto lo realizan como churros y que obviamente pues empieza a ser rentable. Pero para trastear en casa lo podéis hacer de forma manual. Es un trabajo mucho más complejo, pero lo podéis hacer igualmente. Por ejemplo, para adquirir información de un Android lo podéis hacer con el propio SDK, instalando el SDK en un PC. Funciona en Linux, Mac, Windows sin problemas. Conectáis el PC al dispositivo mediante ADB, que es algo que imagino conoceréis los que estéis más familiarizados con el entorno Android. Lo malo, tendremos que rootear el dispositivo, al menos con un rooteo temporal, porque si no, no vamos a tener permisos de root para poder hacer un DD de las particiones del sistema operativo. Y eso es impepinable para poder capturar información. Sí que nosotros podemos copiar archivos del dispositivo, pero si no tenemos un clonado DD bit a bit, luego en el caso de que esto queramos profesionalizarlo y, por ejemplo, llevarlo a un juicio, nos lo van a tirar porque no habremos capturado las pruebas de la forma adecuada. Y luego pues hay herramientas automáticas, software, ya no hardware, que también hacen esto, como Oxygen Forensic, que luego veremos, pero que también tienen un coste pues, de unos 5.000 euros, 6.000, en función de los plugins que queramos adquirir. Bueno, el primer paso, obviamente, es descargarnos el SDK, lo hacemos desde la página que tiene Google habilitada para ello. Extraeremos el SDK en el equipo y una vez que lo hayamos extraído, pues vamos a configurar las variables de entorno para que al poner ADB y el parámetro que sea, automáticamente nos lo ejecute sin tener que ir a la ruta directamente. A continuación vamos a tener que ejecutar el SDK Manager. Con él lo que vamos a hacer es instalar todas las versiones de Android que nos interesen. Como por ejemplo, pues yo aquí en esta captura he instalado la 2.3.3, que era la de un dispositivo que tenía por casa. Pues bueno, instalaréis todas las versiones que queréis analizar. Si os dedicáis a esto y lo estáis haciendo todos los días, pues instalaros todas y así tenéis el PC ya preparado para ello. A continuación, pues se irán descargando todos los drivers y los paquetes necesarios para que el SDK funcione sin problemas. Y el siguiente paso será arrancar el modo depuración, el modo debug del dispositivo, porque si no, no vamos a poder conectarnos por ADB al PC. ¿Cuál es el problema? Que hay que entrar al dispositivo para arrancar el modo debug. ¿Y cómo lo hacemos si tiene la pantalla bloqueada? No es un problema. Si tienen un ping, si tienen un patrón de desbloqueo, pues bueno, hay herramientas que pueden romper por fuerza bruta ese patrón o ese pin, pero que por lo general tenemos que tener el móvil ruteado. Y si estamos haciendo esto para rutearlo, pues es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por ello, en estos casos hay que recurrir a tecnologías como XRI o como Celebrite, que lo hacen con el dispositivo apagado y a bajo nivel. Ellos tienen unas tecnologías mucho más avanzadas con las que esto lo pueden hacer sin necesidad de tener el equipo encendido. Bueno, como ADB vais a tener muchísimos parámetros que podéis utilizar, como device, remon, install, uninstall, shell, push, pull. Sobre todo vamos a trabajar con ADB shell, que es el que nos va a permitir tener una shell remota para poder ejecutar instrucciones en el dispositivo. Cuando os conectéis la primera vez, si no tenéis el móvil rooteado, vais a ver que os sale $1. Eso quiere decir que no sois root. Y si ejecutáis el comando para clonar en la memoria, el disco duro del dispositivo, pues os va a salir un error como el siguiente, que pone cannot open for read, permission denied, porque no tenéis permisos para hacer esa instrucción privilegiada, ¿no? Por ello tendremos que hacernos root. Y para hacernos root, pues mientras que en iOS está un poco más estandarizado, porque hay 3-4 modelos, en Android es una película súper compleja, porque hay 500 variantes, cada fabricante tiene la suya, cocina las versiones a su manera, y tendremos que ver el dispositivo concreto cómo se puede rootear. Y bien si lo podemos hacer de forma temporal o permanente. Yo siempre recomiendo hacerlo temporal, porque al reiniciar el dispositivo desaparece root. Pero puede ser que haya ocasiones en las que solo se pueda hacer de forma permanente. Y aquí no hay más tutía, hay que rootearlo y punto. Para hacer el rooteo, por ejemplo, en las versiones 2 de Android había una herramienta muy curiosa que es Super One Click, que hace honor a su nombre y con un clic nos rootea el móvil. Para ello utiliza un exploit que desarrolló ThirpRush y que funciona para las versiones 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, etcétera. Y por ejemplo, pues yo lo utilizaba para los móviles HTC y funcionaba muy bien. En esta podéis hacer tanto rooteo temporal como permanente. Simplemente para hacer el temporal, pues seleccionáis shell root en vez de root y os abre una conexión temporal, ¿vale? Por ejemplo, para Scenio, la tecnología Scenio, pues aquí yo tenía una tablet, la 2500, que directamente, pues a través de la tarjeta mini SD se cargaba un exploit en el dispositivo, lo pinchábamos en la tablet y automáticamente, pues se introducía con el terminal apagado, metíamos el pin y automáticamente, pues
nos arrancaba ya como root. En el caso de los Samsung, los Galaxy, pues Toggle Root funcionaba muy bien. Esta aplicación además era muy curiosa porque no había que instalar nada en un PC, se hacía todo en el dispositivo móvil, bajábamos la herramienta Toggle Root desde un Black Market y automáticamente nos salía un alert que ponía Make it rain y ya éramos root, ya podíamos ejecutar cualquier instrucción. Lo único que deciros es que la última actualización que sacó Samsung bloquea Toggle Root, así que si os interesa ese root no instaléis la última actualización de Samsung. Bueno, cuando tengáis ya el modelo rooteado, cuando hagáis ADB-shell, vais a ver que ya tenéis el slash, ya tenéis los permisos de root y ya podéis ejecutar cualquier instrucción. Entre ellas, el famoso dd para clonar la memoria que queríamos. Para clonar con dd ponemos dd if es el origen de la partición que queremos clonar, of el destino donde la queremos guardar, normalmente será la tarjeta SD. Tendréis que comprar una SD que tenga el tamaño suficiente para volcar todas las particiones del dispositivo. Y el problema viene aquí. ¿Qué tipo de sistema de archivos tenemos en Android? Que no es como iOS, que utilizan Hierarchical File System Plus. Aquí tenemos JAF, tenemos XT, tenemos distintos sistemas de archivos. O BTRFS, que se dice que se tendrá en un futuro. Pues bueno, dependiendo del dispositivo, si es más antiguo o más nuevo, tendremos un sistema de archivos u otro. En el caso de JAF y JAF 2, pues tenemos MTD, que es el subsistema de Linux utilizado para medios flash. Por ejemplo, en IDE pues teníamos /dev/hd, SCSI SATA /dev/sd, pues en el caso de MTD tenemos /dev/mtd. ¿Y dónde encontramos estas particiones? Pues bien, si listamos en /dev/mt vamos a ver todas las particiones, que se llaman MTD1, 2, 3, 4, 5, en función de todas las particiones que tenemos, pero claro, no sabemos qué información contiene cada una. Eso lo tenemos en un ficherito que está en /proc, que es MTD, y ahí nos dice, pues MTD0 se corresponde con MIS, MTD1 con Recovery, MTD3 con System. Y visualizando ese fichero, pues vamos a poder ver cuáles son las particiones que nos interesa clonar. Y luego para clonarlas, pues dd, origen, destino, y ya está. Nos lo llevamos a la SD, lo extraemos, lo metemos en un PC y ya tenemos las particiones clonadas. En el caso de XT4, pues es igual que en un Linux, ¿no? De forma muy parecida. Bueno, en /proc tenemos de nuevo las particiones listadas y luego pues con la instrucción que veis ahí, ls-al, /dev, /block, /platform, bla, 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 pues vais a tener la correspondencia de la partición con el código unívoco que le ha proporcionado, en este caso el que haya cocinado esa versión de Android. Y exactamente igual, haríamos un dd, nos lo guardaríamos en una SD y luego pues o bien con adb pool o quitando directamente la SD y metiéndolo en un PC, vamos a poder extraer ese disco. Y ese disco en formato DD vamos a poder abrirlo con herramientas como FTK-Imager o como Autopsy. Por ejemplo, FTK-Imager funciona muy bien para Android, pero no funciona con Hierarchical File System Plus. Para eso tendréis que utilizar alguna herramienta como Autopsy. Pero para Android sí que nos va a funcionar sin problemas y podremos abrir ese disco duro y vamos a ver el sistema de carpetas como si fuese un Windows habitual. Y vamos a poder navegar por ellas, copiar los archivos, volcarlos al disco, etc. Luego el siguiente paso será volcar la tarjeta SD. Igualmente sencillo, dd, origen, destino, o directamente sacamos la SD y la clonamos con un PC, con un Linux, con un Windows, con la herramienta que consideréis oportuna. Siguiente paso, Live Forensic. Hay herramientas, como os decía, como Sygin Forensic, que son la leche, nos hacen todo de forma automática y nos presentan además unos informes visualmente muy atractivos, pero que tienen un coste y posiblemente pues, para trastear en casa no lo querréis invertir, ¿no? Pero bueno, sí que quería enseñaros al menos alguna slide para que veáis pues, cómo de visual es. Si os fijáis, es como el caso antes de la botnet. Listado de llamadas, bla, 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 bla. Lo tenemos, lo podemos exportar a Excel, modificar, darle formato, pasar un informe. WhatsApp, listado de navegación, todo súper visual y muy, muy rápido. Luego tenemos herramientas que son un poco más manuales, como visores de SQLite, ¿no? Al final, en las aplicaciones en Android normalmente los datos se almacenan en base de datos de SQLite y estos ficheros pues habrá que verlos de alguna manera, ¿no? Y tenemos visores pues como este que veis aquí, ¿no? SQLite Database Viewer, este es de pago, pero hay millones de gratuitos por internet y en los que es un poco más manual la manera de extraer información, pero también siempre muy interesante. Una vez que ya hemos abierto la memoria y hemos obtenido las aplicaciones que pueden ser maliciosas, pues comenzaremos la fase de análisis. Para ello, una herramienta indispensable es APK Tool, que es una herramienta que nos va a permitir decodificar el Android Manifest para ver qué permisos solicita la aplicación, y además también el nombre del paquete, versión y distintos datos que pueden ser significativos, campos meta. Os la descargáis,
está hecha en Java, muy sencilla. Ponemos apk-tool de el nombre de la aplicación y en qué ruta queremos guardar los archivos y nos va a descomprimir en una carpeta. Como sabéis, al final una APK no es más que un fichero comprimido con datos, pues nos va a descomprimir en una carpeta todos los archivos que tiene ese fichero comprimido y además el Android Manifest decodificado, que podremos abrirlo y podremos ver, pues como veis en la pantalla, todos los permisos, nombre del paquete y todos los datos. Paso 1. Lo segundo, hacer ingeniería inversa de la APK. Para esto, pues, básicamente cuando compilamos una aplicación vamos a programar en Java, luego pasaremos a Clash y luego pasaremos a DEX, que es el formato que interpreta la máquina virtual Dalvik que llevan los sistemas operativos Android de los smartphones. Pues para decompilarlo vamos a hacer el paso inverso. Vamos a pasar de DEX a Clash y luego con alguna herramienta que interprete esos Clash, como JDG, vamos a poder ver el código Java de forma visual, como vamos a ver ahora. Estos pasos pues, lo podemos realizar, por ejemplo, con la herramienta Dex2Jar. Es una herramienta súper automática que simplemente ponemos Dex2Jar, el nombre de la aplicación, bla, 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 y en unos segundos o un minuto, en función del tamaño de la aplicación, pues nos va a devolver un fichero .jar que podremos abrir con alguna herramienta como JDG para pues, ver el contenido del código fuente de forma muy visual. Por ejemplo, yo lo que he cogido es un phishing que montamos de Facebook en un entorno de laboratorio para hacer pruebas y el phishing se llama facebook.apk y ahora vamos a hacer la prueba de compilarlo con esta herramienta y ver el código fuente para que veáis qué hacía este falso Facebook. Visualmente, cuando se instalaba, era exactamente igual que la aplicación de Facebook que tengáis en Android, salía el portal de autenticación, solo que cuando os autenticabais no era una autenticación real. Os decía que os habéis equivocado la contraseña y automáticamente por detrás os redirigía a la página verdadera de Facebook. De manera que el usuario pues, se creía que simplemente pues, había fallado la contraseña y ya le abría lo que era la aplicación real. ¿Qué hacía por detrás? Pues le robaba el listado del móvil, información del email, le geoposicionaba, es decir, hacía mucha información curiosa. Ya os digo, esto lo hicimos en un entorno de laboratorio como prueba de concepto para las formaciones que nosotros damos de seguridad. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí una máquina virtual con Windows y esta herramienta. Tengo aquí algunos bichos como DroidJack, veis que lo he analizado alguna vez. Y vamos a irnos, lo tengo ya por aquí abierto, pero bueno, para que lo veáis, vamos a abrirlo. Abriríamos el JDG, voy a ponerlo grande. Y una vez que abrimos JDG, simplemente pues, abrimos el jar que tengamos. Pues, por ejemplo, aquí tengo el de Facebook que os comentaba. Vale, este es el código desempaquetado y decodificado. Aquí con Facebook pues, vamos a tener el main activity. Y aquí vamos a ver pues, el código base del malware con lo que hace realmente. No sé si voy a poder hacer zoom aquí. Bueno, no me permite hacer zoom la aplicación esta, pero bueno, lo subrayo al menos para que lo veáis. Bueno, cosas curiosas aquí que se van a ver muy claramente si no hacemos las técnicas de codificación y cifrado que os decía, que eran muy importantes. Pues muchas veces los desarrolladores de malware no tienen mucho conocimiento técnico y no ocultan la información. Esto ya os digo, era una prueba de concepto. Y aquí se puede ver cómo hay un string que se llama testserver123.hol.es, que es un dominio de estos gratuitos, con un PHP que se llamaba contactos.php y que como parámetros get se le pasa un string llamado nombre y uno llamado número. Pues bueno, ya se puede intuir que posiblemente sea un archivo en el que se reciban los contactos de la agenda del dispositivo móvil. Si vamos bajando, pues vamos a ir viendo también pues, cómo solicita permisos para Wi-Fi, cómo arranca el servicio, o aquí, por ejemplo, cómo hay otro string almacenado que se llama prueba.php y tiene como parámetros user, pass, IP, email, localización. Es decir, que está haciendo mucho más que este falso Facebook, ¿no? Y se puede ver de forma súper sencilla. Con saber un poquito de programación, ni tan siquiera de Java, vais a poder entender este código perfectamente. De hecho, por aquí había un bucle un while, que lo que hacía era directamente recorrer toda la agenda y por cada usuario iba enviando peticiones al servidor, enviando pues, todos los contenidos de la agenda y además de regalito la posición GPS del dispositivo para saber dónde está el usuario. Un regalo curioso, ¿verdad? Bueno, en el análisis estático, ¿qué cosas nos va a interesar analizar de un bicho? Pues las funciones de preferencia de las aplicaciones. Ver, por ejemplo, lugares donde se almacenan archivos en el dispositivo. Esto es crucial para ver dónde almacena, por ejemplo, un keylogger, las contraseñas que está interceptando.
Por ejemplo, nos va a interesar buscar cadenas de texto como SDKAR o Get External Storage Directory, porque son lugares donde sin ser root, sin tener privilegios, van a poder almacenar información y son sitios cruciales para almacenar datos. Buscar textos como log también es algo muy importante. Por supuesto, buscar expresiones de base de datos tipo select, insert, update, drop, etcétera, porque nos van a permitir ver en qué lugares realizan las conexiones con la base de datos SQLite para almacenar datos y posiblemente veamos nombres de tablas, veamos nombres de columnas de las tablas y sitios interesantes, ¿no? Por donde rascar un poquito. Sentencias JavaScript también es algo interesante de buscar. Si está el modo depurable activado, identificadores como el UID, el email, device ID, que son datos que puede ser interesante por parte del atacante a recuperar y es algo que nos va a interesar analizar. Luego temas como hashes, buscando directamente MD5, DES, etc. Bueno, el tema del tapjacking ya no se da mucho, pero bueno, os lo he copiado porque es interesante. No sé si conocéis ese videojuego, el de arriba. Se distribuía en los black market con el nombre de Topota Madre y se basaba en que nos ponía una capa con un videojuego transparente en el que nos iban saliendo topos y por detrás, cuando pulsábamos un topo, estamos pulsando los botones que veis aquí. Por ejemplo, si nos salía este topo y le pulsábamos, estamos dando a preferencias. Si le dábamos a este topo, le estamos dando a copia de seguridad. Y era una manera curiosa que tenían para que nosotros pulsásemos sobre donde ellos querían llevarnos, ¿no? Bueno, el tema del tapjacking ya no se da mucho, pero bueno, se dio en versiones antiguas de Android y bastante curioso. Más cosas interesantes de buscar, pues temas de GPS. Funciones como getLongitude, latitude, request location update, son funciones muy interesantes también de analizar en el caso de un bicho. Y nada, por concluir, simplemente pues animaros a que trasteéis mucho. Como os digo, no hace falta ser un super programador de la leche para poder entender cómo funciona una aplicación cuando la reverseáis, sino pues hay que trastear, conocer un poquito de código, instrucciones básicas de programación y os lo vais a pasar muy bien. Yo, desde luego, me lo paso muy bien. Tanto es así que, de hecho, publiqué en FluProject el otro día el código de una aplicación PHP que he hecho para analizar código estático de forma automática. De hecho, la tenéis en nuestro blog, en fluproject.com, la podéis descargar y automáticamente, bueno, se llama Cube, Android APK Analyzer, y automáticamente pues os extrae el nombre del paquete, versión, hashes, permisos, imágenes, número de archivos que tiene, URLs a las que se conecta. Esto es muy bueno para tema botnet, para detectar a qué paneles de control se conectan los posibles caballos de Troya, todos los permisos que tiene y además nos extrae las imágenes y nos las previsualiza. Todo con un simple clic. Por lo tanto, pues bueno, os recomiendo descargarla. No es 100% estable, tampoco he tenido mucho tiempo de pulirla porque mi vida es un caos, pero si la descargáis, la mejoráis y me la pasáis, pues yo encantado de subirla a FluProject y de distribuirla con el resto del mundo. Y bueno, por concluir, y con el permiso de la facultad, sí que me gustaría indicaros que estamos buscando profesionales en KPMG y nos cuesta mucho, ¿no? Buscamos gente para trabajar en ciberseguridad de todas las ramas, en ramas de hacking ético, rompiendo y solucionando, pues temas de hacking web, hacking de redes, ingeniería inversa, exploiting, son temas que hacemos mucho. Temas también más de cumplimiento normativo y legal, el EOPD ISO 27001 también buscamos gente. Y sobre todo en ciberinteligencia, en vigilancia digital, estamos buscando analistas de ciberinteligencia. Buscamos de todo, gente senior, gente junior, también damos becas. Becas es lo que menos damos 1 o 2 al año. Pero si ya habéis tenido alguna experiencia, aunque sea mínima, pues como junior, consultores junior, os podréis incorporar sin problemas. Simplemente en la web de kpmg.es podéis enviar el currículum, me lo harán llegar a mí y bueno, los analizaremos e intentaremos al menos tener una entrevista, ¿vale? Y nada más, infinitas gracias y lo que queréis consultarlo, pues aquí estoy. Bien, muchas gracias. Como veis es algo apasionante. Tengo algunas preguntas guardadas, pero primero que nada creo que vosotros sois los más interesados. Entonces, quien tenga preguntas, que levante la mano, que espere un momentito para que lo pueda firmar pues, la gente del GATE y haga la pregunta. Entonces, preguntas para nuestro ponente. Gracias por la ponencia. A mí me gustaría saber hasta qué punto te constan las garantías que ofrecen los sitios oficiales de descarga, la Apple Store o Google Play, en relación con los controles que tú nos has enseñado aquí. Claro. O sea, cuando te descargas cosas y... Porque yo he visto, por ejemplo, mi hijo se descarga juegos y pide permisos alucinantes. Sí.
Sí, sí. En el caso de Apple, los controles son mucho más arduos, son más duros. En el caso de Android, cualquiera que se haga una cuenta de desarrollador que cuesta 2 perras, va a subir una aplicación y en pocas horas la va a ver arriba. O sea, los análisis que se hacen son automáticos y son muy rudimentarios. O sea, no hay un análisis manual como sí que hay en el caso del Apple Store. Y claro, pues así pasa que te pones a buscar incluso temas de pornografía y vas a encontrar. Porque no hay un bloqueo manual. A menos que tengan unas denuncias esa aplicación y sean muchas, y sí que haya alguien que se tome el tiempo en analizarla, la vas a poder colgar sin problemas. De hecho, nuestros compañeros de Security by Default hicieron una demo y la publicaron en el blog de subir una aplicación maliciosa al market y la subieron y estuvieron varios días subida. Pues ahí no tengo muchas experiencias. Nosotros estamos más enfocados en el mercado Android e iOS y no te sé decir. Pero bueno, Microsoft se suele tomar más en serio estos temas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Hola, buenas. Bueno, gracias por la ponencia, ha sido muy interesante, además muy práctica, visual. Yo le quería preguntar, las técnicas que hemos visto, las hemos visto centralizadas más en Android. Quería preguntar si en iOS podría resultar más difícil meter malware y distribuirlo debido a que, bueno, para Android hemos visto que muchas de las aplicaciones se descargan de fuentes que no son seguras, como el Black Market, pero en iOS esto no es tan fácil. Quería preguntar si hay técnicas y si son más complejas, si realmente es más seguro frente a Android. En el caso de iOS es muchísimo más difícil y además tiene la peculiaridad de que no tiene un API que puedan utilizar las casas de antivirus para desarrollar malware, o sea, desarrollar antivirus. De hecho, Apple presume de que no hay antivirus para Apple, pero claro, no hay porque no les dejan. Y al no existir ese API, al igual que las casas de antivirus no pueden instalar aplicaciones que puedan hookear llamadas al sistema y cosas más avanzadas, tampoco lo puede hacer el malware. Y digamos que ese ocultismo es lo que hace que Apple sea bastante más seguro, unido por supuesto a los sistemas de cifrado que tiene, que son muy robustos y muy potentes. A nivel de seguridad yo siempre digo, lo más potente es BlackBerry. De hecho, pues nosotros en KPMG los móviles corporativos son BlackBerry y esto está blindado. O sea, el malware aquí es muy difícil. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí, primero. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la ponencia. Quería preguntar, retomando el tema de la informática forense, si algún virus o algo ha dañado algunos archivos o incluso los ha borrado, si para Android hay alguna herramienta que conozcas que sea más o menos eficaz para recuperar ese tipo de archivos. Lo que es crucial aquí es hacer una clonación bit a bit, porque si hacemos un backup o alguna copia así que no sea bit a bit, solo vamos a recuperar los archivos que existen actualmente. Pero si hacemos una copia bit a bit, nos vamos a llevar la copia exacta. Y con herramientas como Autopsy o FTK Imager, posiblemente podamos rescatar algo de los archivos. No te digo todo el archivo completo, pero sí que quizás algunas cadenas que luego se puedan analizar. Sí. Muchas gracias. Por aquí el micrófono, allí el... Buenas. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, no sé si conoces, bueno, supongo que sí, los dispositivos Android Black Phone, Sí. que están blindados. ¿Hasta qué nivel están blindados? Pues no he tenido ninguno en la mano ni los he analizado, he oído hablar de ellos. Y ¿cuál es el problema? Que han tardado tantos años en sacarlo que son versiones antiguas y no tienen tampoco todas las medidas de seguridad más actuales, ni tienen las últimas actualizaciones de Android. Yo creo que el mayor problema que tienen es ese, que desde que sacan una actualización de Android hasta que ellos la llevan al mercado pasa un tiempo. Y posiblemente no por la seguridad que tengan, sino por algún exploit de zero day, sea por donde les busque las cosquillas. Pero sí que es cierto que son terminales muy blindados, sobre todo por las características de cifrado que tienen. Sí. Y otra, de la cantidad de Black Store que hay, ¿hay alguna que sea medianamente segura para dispositivos que... Es verdad que hay dispositivos que... Hay millones de dispositivos Android y algunos no tienen soporte GAP. Entonces... La palabra black lo dice todo ya. Ya, o sea, bueno. no conozco ninguna de la que yo me fiaría. Ni de la Play Store, como he comentado, es que es muy fácil subir una aplicación falsa. O sea, al final tenéis que ver, yo me fijo mucho en los comentarios de la gente y en las estrellitas. Y hay que ir a los que tengan más estrellas, tengan más descargas y que siempre estén firmados por el fabricante y por fabricantes conocidos. Sí, el problema es que las estrellas también se pueden... Sí, haces una botnet, empiezas a descargar aplicaciones y lo camuflas, sí, pero es que al final esto es como una cebolla, son capas. Y tienes que ir viendo capa y al final te vas a fiar cuando las capas son muchas, ¿no? O sea, yo siempre realizo muchos análisis. Ver el manifest, ver los permisos, bueno, muchos detalles. Pero al usuario corriente de a pie se lo come con patatas.
Gracias. ¿Preguntas por aquí? ¿Alguna más? Mientras pensáis alguna más, muchos de los alumnos que están aquí, pues al entrar pues, al Moodle, pues han dicho de que tienen pues, como intención seguir pues, una carrera más o menos en la línea de seguridad, ¿no? Te veo con un doctorado relativamente joven, con muchísimos años menos que yo, y más o menos entonces ellos quizás se identifican contigo, ¿no? Si ellos quisieran llegar a ser lo que tú has sido, que además has comenzado como ingeniero técnico y en este momento ya eres doctor, ¿ya? Y con experiencia en distintos congresos y todo lo más, ¿qué les dirías a ellos para que siguieran con esta línea? Si lo tienen difícil, lo tienen complicado, lo tienen más fácil, ¿cómo? Pues lo primero es que trasteéis mucho y que le perdéis el miedo. Yo quería doctorarme desde el principio y quería seguir el ámbito más académico, universitario, dar clase en la universidad, que en mi caso pues era la Rey Juan Carlos. Lo que pasa, con 20 años entré a hacer una beca en Informática 64 y ya me corrompí, por así decirlo. Ya empecé a aprender mucho de seguridad, empecé a entrar en otras empresas y bueno, al final una vez que entras en este sector te gusta tanto que te cuesta salir, ¿no? Sí que quería yo seguir la vertiente académica y por ello, pues bueno, la manera que encontré para llegar a ser doctor era hacerme un par de máster, uno más orientado, que era como la carrera superior, que era el Máster PISI en Tecnología de la Información y Sistemas Informáticos. Y luego, como quería saber mucho más de algoritmia, me hice un máster de Estadística, que era un máster de Ingeniería y Sistema de Decisión. Y te da unas bases bastante más potentes de algoritmia más a bajo nivel, cómo funcionan pues incluso algoritmos criptográficos, etc. Pero tenéis que orientaros a lo que os gusta. Si os gustan más temas de sistemas operativos, redes, pues es una base muy buena para seguridad. Máster de seguridad, por supuesto. Últimamente pues la oferta se está ampliando y esos son los máster que de verdad sí que os prepararían para lo que se busca luego en el mercado laboral en las empresas. Nosotros, pues como habéis visto, estamos buscando gente. Nos cuesta muchísimo encontrar gente técnica que tenga las capacidades sin tener que hacerle una formación previa, para que vaya un cliente y no tenga a alguien que estar detrás de él, dándole la mano y diciéndole lo que tiene que hacer, sino que salga formado, sepa hacer una auditoría, sepa cuáles son las herramientas típicas, sepa qué es lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer, que muchas veces esa barrera es muy delgada y es muy complicada conocerlo, pero es muy difícil. Y de hecho, cuando entra gente, pues becarios o juniors, lo primero que hacemos es una formación interna previa, para decirle un poco cómo trabajamos, obviamente, como empresa, pero también pues qué herramientas utilizamos, cuáles son los procesos a seguir, qué metodologías hay en el mercado. Muchas veces vienen los chavales y no saben lo que es OWASP, lo que es OSTMM, que son metodologías internacionales muy conocidas y que se utilizan a la hora de hacer una auditoría de hacking ético. Y son cosas que sería muy interesante ver en la universidad. No sé si se dan en la universidad, yo como no he dado clases, pues todavía no he impartido. Llevo solo 2 semanas como doctor, no sé deciros, ¿no? Pero sería crucial que esas cosas se enseñasen también en la facultad. Imagino que en los próximos años segurísimo que se empiezan a enseñar, pero si no, pues en la empresa esa formación sí que la vais a tener. También os vais a profesionalizar en las empresas, porque empresas como la mía, cualquiera consultora, os van a pagar certificaciones, os van a pagar formación. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que seáis expertos, seáis técnicos y podéis sacar el trabajo adelante, porque al final es el beneficio económico que tienen las compañías. Así que por eso tampoco tengáis miedo a entrar en una empresa sin tener unos conocimientos en seguridad alto. Al menos sí que tendréis que llevar una base en redes, en sistemas operativos, en programación, algo que os permita no perderos en una auditoría de seguridad. Al final la seguridad es una de las ramas más complejas del ámbito de la informática, junto con lo que es un poco pues, todo el tema de inteligencia, ¿no? Por así decirlo. Y tenéis que tener pues, muchos conocimientos de muchos campos, ¿no? Y eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Estar formado en todo, ¿no? Aprendí de todo, luego saber de nada, ¿no? Como se suele decir. Y es complicado. Y de hecho, aún así, en el equipo, pues nosotros tenemos gente que es más experta en temas de desarrollo y más gente que es más experta en temas de redes, en TCP/IP, cómo se realiza un sniffing de tráfico. Tenemos gente más experta en hacking web, que te buscan SQL injection, plain SQL injection, como nadie lo hace. Y luego, pues bueno, los equipos se van conformando con piecitas, con trozos en los que cada uno pues controla una parcela, ¿no? Tendréis que elegir también qué os gusta más dentro de la ciberseguridad, ver un poco los blogs que hay, pues así más conocidos, el nuestro, el Security by Default, el Lado del Mal. Hay muchísimos blogs en internet en los que vais a poder aprender muchas cosas de seguridad. También tenéis muchísimos libros muy económicos en los que vais a poder aprender mucho y, por supuesto, pues en la facultad con todo el material que os proporcionen o asistiendo a charlas como esta. Bueno, es fácil entrar en el mercado si tenéis ganas. Y yo creo que ganas tenéis, ¿no? Por las caras que estoy viendo os ha gustado, al menos el tema de Metasploit, que os he visto muy concentrados y tomando notas. Muchas gracias. Bueno, por alusiones personales, ¿no? En la universidad se da algo, pero no se da ni mucho menos lo que se exige en el mercado, ¿no? Eso es una pelea sin fin que
que la hemos perdido, los que estamos trabajando en temas de seguridad. ¿Tenéis alguna pregunta más? Mientras pensáis otra pregunta, pues también pensando en vosotros, le pregunto a Juan. En el tema de la seguridad, nuevamente, la línea de trabajo, el mercado que había era un mercado pues eso, muy orientado a la parte de SGSI, LOPD, adecuación, etcétera. Pues la típica persona que va a cliente, así como tú en este momento con corbata y todo lo demás, ¿vale? O la persona que es más pues eso, de máquina y que está pues eso, en la línea de gestión de redes y todo lo demás, ¿no? Eso ha comenzado a dar un vuelco y hoy en día pues, ambas patas son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el mercado que se está diciendo de que hay una necesidad, según decía pues, hace poco pues, Microsoft, de 6 millones de profesionales a nivel mundial el reciente 2020 en temas tanto de ciberseguridad como de Big Data? ¿Cómo ves tu mercado de cara a ellos? Si están más centrados en la parte de hardware, en la parte de seguridad informática de sistemas o en la parte de seguridad de la información de lo que es la parte de gestión. Pues os digo cómo estamos nosotros. Nosotros en el departamento estamos 50-50. Más o menos el 50% del departamento se dedica a temas de cumplimiento normativo, legal, temas de LOPD, ISO 27, PCI DSS, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. Y el otro 50% somos la parte técnica, que hacemos acompañamos a los clientes desde la auditoría previa, proceso de mejora y luego operación. Es decir, los 3 pasos de un ciclo de seguridad, por así decirlo, los cumplimentamos con el equipo técnico que tenemos. Todos ellos profesionales muy capacitados y que más o menos creo que es lo que vosotros buscáis. Pero por supuesto la rama más de gestión, cumplimiento normativo, sí que se sigue manteniendo y hay mucho negocio detrás de ella. Más o menos está a un 50%. Sí que es verdad que en las Big Four, como KPMG y otras Big Four, hasta hace cosa de 4 o 5 años, no habían peleado en la batalla de la vertiente técnica, pero al final, pues como todas las empresas, hay negocio detrás y obviamente pues las empresas quieren entrar en ese nicho de mercado y coger profesionales para trabajar en ese ámbito. Pero hay trabajo en las 2 vertientes, en función de lo que os gusta. También luego a nosotros nos pasa que hay compañeros que están en la rama de cumplimiento normativo y les gusta tanto lo que hacemos que se acaban pasando a lo del man. Así que bueno, vais a tener esa posibilidad siempre. Gracias. Una última pregunta. Aprovechad que tenemos aquí un experto, ¿no? Ahora o nunca, ¿no? Bien, sencillamente pues, comentar y algo que podría también pues, corroborar pues, Juan Antonio, es el hecho de que pues, hace poco salió una indicación de cuáles eran los profesionales más valorados en IT. Y entonces parecía el tema de ciberseguridad como no solamente los más valorados, sino que los mejores pagados en el mercado. Entonces ahí también tenéis una especie de caramelo que si no encontráis trabajos en España, seguramente en Iberoamérica o en Estados Unidos, etcétera, pues se están pagando mucho, ¿no? No vamos a decir ni mucho menos cuánto ganas, pero de alguna forma pues presentarse un caramelo diciendo de que efectivamente esa información que apareció en los periódicos hace cosa de un mes y pico, en enero, no es falso, ¿no? De que normalmente en tema de ciberseguridad alguien experto, no alguien salido de la escuela directamente, sino que alguien que tenga, como decía Juan Antonio, un máster y algunos cursos, etcétera, pues están entre 60.000 y 90.000 euros, ¿no? Entonces es un caramelo que no sé si me lo puedes confirmar o no. Sí, o sea, temas de, sobre todo, ciberseguridad y data analytics es lo que digamos que está ahora evolucionando mucho en el mercado. De hecho, en KPMG hay lo que denominan las SGIs, que son, bueno, KPMG está en 156 países, somos 180.000 empleados más o menos, y de ellos hay 5 SGSIs, que son las que considera KPMG a nivel mundial, a nivel global, como las vertientes verticales más importantes a nivel mundial. Y 2 son ciberseguridad y data analytics, de las 5 que hay. Por tanto, para que veáis un poco la importancia, efectivamente pues son las ramas mejor pagadas, pero también las que requieren pues mayor conocimiento técnico. Por ejemplo, el data analytics hay que tener mucho conocimiento de matemáticas, estadística, al final por debajo se utilizan algoritmos heurísticos, Markov, bueno, etcétera, que requieren tener unos conocimientos técnicos, ¿no? Y que posiblemente los hayáis adquirido en la carrera, pero habrá que mejorarlos también mucho para llevarlos al mercado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta para terminar? ¿Alguna? ¿No? ¿Ninguna? Bien, agradecemos a Juan Antonio haber venido. Pues, como sabéis, todos los ponentes vienen aquí totalmente gratuito. Como mucho le pagamos un café, que ya es demasiado. Y entonces, pues es de agradecer que gente de este nivel venga aquí a la Politécnica de Madrid y además pues este vídeo se pueda subir a YouTube y lo vean miles de personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.